Bueno, en nuestro anterior encuentro hablábamos de don Bernardo Criss y de su establecimiento, Plantaciones Tabaí, y algunos otros detalles de ese emprendimiento. La pregunta es, ¿cómo es que en la mitad de la década del 30, hace casi como 100 años, un suizo comenzaba las plantaciones de yerba mate aquí nomás, en el medio de lo que fue después Oasis primero y Jardín América después? En principio, digamos que hacia fines del siglo XIX apareció por la región el doctor Machón y también Luis Lagier. Ellos informaron en sus escritos y pusieron de relieve las posibilidades que ofrecían estos lugares para los suizos. Argentina era un país de promisión, y en el caso de los suizos en misiones para 1939 ya habían como 2000. Así que al efecto del presente video y cortando camino en el relato, digamos que luego de la mensura que Rafael Hernández hizo en Candelaria, casi para 1900, es cuando aparecen los primeros suizos ahí en Candelaria para dedicarse al cultivo de la yerba mate. Candelaria fue una localidad eminentemente yerbatera. Entre ellos figuraba el apellido Lagier. Para 1920, años después, Lagier y Luciano Leiva abren una picada para llegar desde San Ignacio a Santo Pipó, porque habían comprado pues tierras a la sucesión Roca y había que mensurar, y había que empezar a vender también y plantar. Y luego se fueron sumando otros: Chambrier, Jacques de Coulon, Marcos Borel, Juan Hirsberger, Monzón, Stockar, Buñón, Miguel de Haller, Alberto Roth también venía allí, y aparece entre medio de ellos don Bernardo Criss. En 1933 se formaliza la cooperativa de yerba mate Santo Pipó, y entre los fundadores también encontramos a don Bernardo Criss. En la lista, además de Criss, figuran Coster, Hirsberger, conocido como Juan Pirú, Juan de Giacomi, Adolfo Musón, Miguel de Haller y Andrés Buñón. Son fundadores de la cooperativa allí en Santo Pipó. Esta asociación se transformó en un importante polo de desarrollo, con basamiento en la explotación de los yerbales, y es el antecedente de la marca Piporé, que dicho sea de paso, recién aparece como marca Piporé en 1960, me parece. No puedo dejar de mencionar otra corriente de suizos que se instaló en el actual Ruiz de Montoya, que por entonces se llamaba Línea Cuchilla. Y también esa corriente contribuyó mucho al desarrollo de esa región. Volvemos a los suizos de Santo Pipó, porque de ahí venía don Bernardo Criss. Estos eran casi todos de formación académica, eran universitarios. Entre los socios de la cooperativa, los fundadores de la cooperativa, se destacaron quienes eran o fueron exalumnos de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Y allí vamos a nombrarlos. Egresaron como ingenieros agrícolas Alejandro de Chambrier, en julio de 1921. Alejandro Stockar, en julio de 1923. Y en octubre del mismo año, Santiago de Coulon como doctor en ciencias naturales. Y también Juan Hirsberger y Adolfo Monzón, en julio de 1924, y Alfonso Scherer más adelante, en 1926. Por su parte, Marcos Borel y Bernardo Criss egresaron en 1923 y 1924, pero en este caso ingenieros sin título, dice. No sé bien qué significa, pero tenían formación académica en asuntos agrarios. Miguel Alberto de Haller, quien estudió administración bancaria, también estaba. Fíjese cómo se va cerrando todo. Andrés Buñón, ingeniero civil, que continuó con la tarea iniciada por su hermano Jean. Luego Jean
fallece en Santo Pipó prematuramente. También estuvo Walterio Gessner, Juan de Giacomi y un entendido en comercialización, Eduardo Koster, luxemburgués. Este estuvo luego representado por su sobrino Jorge Heer. Crist arribó al puerto de Buenos Aires declarando ser yerbatero, no yerbatero con Y, sino yerbatero con H. Inicialmente se dedicó a administrar la propiedad de la familia Buñón. Y por lo que tenemos entendido, Crist se relacionó con Alberto Roth, provenían del mismo cantón, y en Roth encontró Crist consejos sobre cómo iniciar su plantación de hierba. Bueno, bien, como para ir finalizando esta semblanza que hacemos de don Bernardo y de su establecimiento, digamos que allí llegaron a contar con una estafeta postal que estaba al servicio de los habitantes de la región. De esta orilla y de la otra. Sería Capitán Mesa, que se llamaba Colonia Mainzusen antes. La bolsa de correo era traída en el barco del Guairá, el Guairá, que arribaba todos los días lunes. Y al regreso, cuando regresaba, retiraba la saca con lo que habían enviado los usuarios. Mayormente era correspondencia del establecimiento Tabaí y de Colonia Mainzusen. El que atendía el correo era don Bernardo. Y así hasta que llegó el primer director y único maestro de la escuela, la escuelita 268, un docente de apellido Sakowicz. En el domicilio de don Bernardo era costumbre servir el almuerzo a las 11:30 de la mañana. 11:30, puntualidad suiza. Para 1938 los asistentes, los dueños de casa y los invitados debían vestir correctamente. ¿Qué significaba esto? Los trajes, los varones, traje y corbata. Doña Sigrid Resche de Crist era la esposa de don Bernardo. Ella nació en Letonia, aunque su familia había emigrado a Rusia hacía mucho tiempo. Había sido enfermera y atendía en ese rubro a quienes necesitaban de su atención. Con la Revolución Rusa perdieron todo y debieron emigrar a Suiza. Allí conoció a don Bernardo y posteriormente se casaron. Tuvieron 2 hijos. Ya lo dije antes, pero lo reitero, Satz y Hardy. Tenían una institutriz estos chicos. Era la señorita Spatz, quien les enseñaba en alemán. Y en castellano tomarían lecciones con el director de la escuela, pero no en la escuela, sino en la casa principal, la casa donde vivían, porque como que no querían que se junten los chicos, ¿no? Bueno, voy a ir cerrando, pero primero quiero nombrar algunas de las personas que participaban en las actividades del establecimiento para 1938, ¿no? Hay que contarlo, porque si no se van a perder. Castor Falcón aparece como una especie de encargado, de personal, vendría a ser así. Uno de los choferes se llamaba Vareiro, apellido Vareiro. El encargado de la proveeduría era Acosta. El apelativo es Angullá Morotí. Uno de los carpinteros era Ledesma. Este era también mecánico, atendía el motor del secadero, era también un poco herrero, peluquero, diríamos un faistudo, ¿eh? Y había un policía también. Personaje, Pantaleón Brites, personaje de novela. Su jurisdicción empezaba en Puerto España, continuaba por Puerto Naranjito, había un lugar que se llamaba El Obraje. Terminaba la jurisdicción de Brites en el destacamento de Tabaí, que estaba en el establecimiento Tabaí. Es decir, su jurisdicción abarcaba aproximadamente unos 20 kilómetros, 25 tal vez, de selva, yerbales y alguna explotación forestal. Esa era su jurisdicción, que recorría armado con un Mauser, un revólver y la bayoneta del Mauser que oficiaba de cuchillo. He tenido acceso al escrito de quien cuenta algunas intervenciones de este servidor público, este policía. Fueran ciertas, serían muy pintorescas. Puede que vuelva alguna vez sobre este personaje. Es realmente muy interesante. Ojalá pueda contarle alguna de sus historias en algún momento. Ojalá. Bueno, esto ha sido todo, casi todo por hoy.
Espero sus comentarios, sus opiniones, sus críticas, ¿por qué no? Y si les parece bien, les pido que compartan, ¿sí? Que compartan este trabajo entre sus contactos, se suscriban a la página de YouTube y bueno, estamos también en Instagram, ¿sí? Difundiendo estas historias de Jardín América, que tiene historia y merece que se la contemos a quienes nos siguen para que estos a su vez se la cuenten a sus nietos cuando los tengan. Bien, esto ha sido todo, casi todo por hoy. Nos volvemos a encontrar en el próximo evento, si Dios quiere, solamente si Dios quiere. Hasta entonces.